Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática en este día jueves 3 de noviembre del año 2022. Empezamos. Iniciamos Enclave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis a la realidad que intenta reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los variados y diversos canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas. Y el eco de la reunión entre Gustavo Petro y Maduro todavía tiene expresión en los medios de comunicación. La portada de Últimas Noticias de Caracas lo destaca. Cita de Petro y Maduro dejó buenas expectativas. Regularización migratoria y reactivación del intercambio comercial son los puntos que generan mayor interés. Además, pongámoslo ahí, por primera vez se ha tocado el tema de la migración en una comisión de muy alto nivel, dijo Juan Carlos Tanús, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, y la presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, María Luisa Chiapé, dijo que en Colombia hay un entusiasmo creciente por el mercado venezolano. Es lo más destacado de esta portada y por supuesto más información de orden local que se lo tiene ahí. Además, ayer se recibió al presidente de Guinea-Bissau por parte del presidente Nicolás Maduro y ahí la tienen en la fotografía. Pasamos a la portada del diario El Comercio del Ecuador, que destaca lo que ya mencionábamos. El país, es decir, Ecuador, tuvo 10 estados de excepción desde el año 2021. Esto es lo que da cuenta de la situación. No nos olvidemos que el año 2021 también gobernó hasta mayo de ese año el señor Lenín Moreno y por supuesto destaca el informe del Comercio que los analistas consideran insuficiente la respuesta estatal, insuficiente, nada técnica y tampoco ha sido oportuna. Veremos más adelante un reporte de lo ocurrido el día de ayer, después de ese día 1 de noviembre, que tuvo una repercusión internacional, mundial, sobre los crímenes, los atentados. Alrededor de 10 estallidos con coches bomba ocurrieron al menos en 4 ciudades de este país. Esta es la realidad y obviamente tendremos que seguir atendiéndola informativamente. Y también en Bolivia, Correo del Sur destaca el censo. Tras fracasar el intento de diálogo, el gobierno anuncia una mesa técnica para definir la fecha. El ministro Cusicanqui y el vocero Richard sorprendieron anoche al afirmar que la reunión se instalará este viernes. El comité exige la liberación de los aprehendidos de La Guardia y el cese de la invasión de afines al gobierno. Eso es lo que se destaca ahora. Las autoridades además adelantaron que en la mesa de mañana habrá delegados de los organismos internacionales. Los cívicos cruceños pusieron nuevas condiciones, siguen torpedeando cualquier tipo de diálogo sobre un hecho que en ningún otro país movilizaría a la gente, es decir, la definición de la fecha en que se haga el censo. Este es el gran pretexto que tiene el golpista Fernando Camacho para torpedear la democracia de Bolivia. Y ahí, por supuesto, al costado derecho, la celebración clásica y tradicional del Día de los Muertos en Bolivia. Despiden a las almas en los canchacus. Sí. Pasamos a la República del Perú a propósito de lo que se menciona en muchos espacios de análisis, pero las portadas poco a poco tienen que dar cuenta de aquello. Habrá una recuperación y creceremos cerca del 3%, dice el presidente del Banco Central de Perú, quien analiza la situación económica del país, el señor Julio Velarde. Esta es la realidad que impide, por supuesto, que incluso ciertos sectores empresariales se plieguen a los intentos desestabilizadores de la derecha más radical de Perú. Ahí tienen ustedes el informe, que crecería al 3%, que es más o menos el crecimiento que se preveía para este año en el Perú. Pasemos al Mercurio, que también habla del tema económico. El gobierno propone que el 6% adicional vaya a un fondo administrado por el Estado y que haya libre elección respecto al del 10% a propósito de la reforma previsional que ha planteado el presidente Gabriel
Boris. Y en temas económicos, la economía se contrae 0,4% en septiembre, menos de lo esperado, y analistas suben la estimación de crecimiento para este año. Y en la parte inferior, algo que es muy importante tenerlo presente porque es parte del análisis político, la volatilidad política y el descontento, el fenómeno que atraviesa Latinoamérica y reordena la región hacia la izquierda. Los candidatos opositores han vencido en 6 de 7 elecciones. El triunfo de Lula en Brasil se da en medio de una rearticulación de fuerzas en el continente, en la que especialistas advierten sobre el rechazo a los gobiernos de turno y una ola de malestar social provocada por las severas secuelas de la pandemia. Concretamente, me imagino que esto nace a propósito de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Pasemos a los portales informativos. El gobierno boliviano anuncia la fecha de la instalación de la Comisión del Censo, que habíamos mencionado a propósito de la portada del Correo. El presidente Luis Arce señaló que la conformación de la comisión responde a las propuestas de las autoridades electas en el encuentro plurinacional por un censo con consenso, que es lo que se ha planteado ahí. Ustedes pueden apreciar en la parte trasera de la fotografía el diálogo del encuentro con participación, por supuesto, que es lo que está provocando el debate y el análisis en Bolivia. En el costado derecho, Lisa se convierte en tormenta tropical y avanza hacia Guatemala, y el presidente chileno presenta una reforma del sistema de pensiones, que es una de las cosas más duras, más difíciles de tratar en Chile, pero que si Boris se la plantea, tendrá, por supuesto, grandes reacciones a favor y en contra. Gremios exigen renuncia del gobernador de Santa Cruz en Bolivia. Y lo que ayer también fue noticia y motivo de análisis informativo en varios espacios: bolsonaristas se movilizan y exigen al ejército un golpe militar para que Lula no asuma. Ahí están los demócratas, ahí están los que atienden al señor Bolsonaro como si fuese un líder mesiánico que va a resolver los problemas, cuando ha sido el principal responsable de los problemas que estos golpistas están planteando en eso. Pero bueno, al menos hay un consenso en el mundo de que el próximo presidente de la República de Brasil es Luis Ignacio Lula da Silva. Costado derecho, más información. Ecuador. Guillermo Lasso convoca al Consejo de Seguridad ante la violencia que se vive en ese país. Se reunió y no pasa absolutamente nada con respecto a ese tema. Y bueno, a propósito de Brasil, también otro portal informativo, Brasil de Fato, destaca: Bolsonaro publica video pidiendo desbloqueo de las carreteras, pero apoya manifestaciones golpistas. Ese es el presidente que se tendrá que despedir pronto de ese país. En Bolivia, la oposición se niega a hablar y dispara a la policía tras 12 días de paro. El MAS, el Movimiento Socialismo, denuncia intento de golpe de Estado y movimientos llaman a la acción para exigir cese de los bloqueos en Santa Cruz, que es lo más destacado, por supuesto, de este portal informativo a esta hora. Brasil de Fato. Vamos cerrando entonces con la agencia EFE. Biden, presidente de Estados Unidos, condena la violencia política y acusa a Donald Trump de atacar la democracia, a propósito de algunas intervenciones que realiza a propósito de las elecciones que son el 8 de noviembre, si no me equivoco, en Estados Unidos. Entonces está en plena campaña. Tenemos reportes informativos sobre esta realidad. Hagamos la pausa. Enseguida volvemos con más análisis y enfoque aquí en Enclave Mediática. El Gobierno Nacional facilita el diálogo para un censo técnico. Todos estábamos contentos con la posición de apertura ya del gobierno. Se ha dado el uso de la palabra absolutamente a todos, con la voluntad y apertura para que presenten todas las propuestas. Cada alcalde dio su versión respecto al tema de las fechas y nosotros estamos convencidos de que el censo es técnico y no político. Felicitar a nuestro hermano presidente por esa posición importante, democrática, de poder convocar a los actores fundamentales. Hubo mucha paciencia por parte del presidente, que acompañó
acompañó toda la reunión y parte también de todos los alcaldes que hemos estado, especialmente de capitales, más los rectores. Lo que se ha buscado es de que cada uno de los municipios dé a conocer sus propuestas, cada uno ha emitido ya su criterio sobre el tema. Esa es la muestra y la apertura que tiene nuestro presidente, nuestro gobierno nacional, de seguir construyendo este censo con consenso. Unidos, estamos saliendo adelante. Existen noticias que requieren un análisis profundo. En este espacio usted encuentra los temas más importantes de cada día, que son examinados junto a los mejores analistas. 3 temas, una arista, porque el mundo constantemente es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur, que es un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Como ya mencionamos, en Ecuador continúa la crisis. La noche de este miércoles se confirmaron nuevos incidentes en la penitenciaría del Litoral que dejan hasta ahora 2 internos fallecidos. De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, la SNAI, los sucesos dejan también 6 personas heridas. El organismo afirma haber activado protocolos de seguridad pasadas las 17:30 cuando se inició el disturbio en este centro, ubicado en la ciudad de Guayaquil, al sureste del país. A pesar del estado de excepción decretado por Guillermo Lasso en las provincias de Guayas y Esmeraldas, la violencia sigue. Vamos a ver más detalles en el siguiente informe. En la ciudad de Guayaquil se activó el puesto de mando unificado, donde se definen estrategias conjuntas para intentar frenar los hechos de violencia e inseguridad que golpea a esta población. El gobierno menciona haber controlado una de las zonas más álgidas luego de diferentes operativos con algunos resultados. Se han capturado a 53 delincuentes a quienes llevaremos a la justicia para que paguen por sus fechorías. Además de estos eventos violentos, se contabilizan 5 miembros de la Policía Nacional asesinados y 4 heridos. De acuerdo a informes, la policía es el blanco de la mayoría de atentados. Igualmente, la intervención en una UPC donde 2 personas quisieron atacarla, uno de los policías actuó, repelió el ataque y hay un delincuente fallecido. El país continúa en estado de alarma, pese al estado de excepción y toque de queda que rige por 45 días en la provincia de Guayas y Esmeraldas. Los hechos violentos continúan reportándose en diferentes puntos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, una situación de escepticismo. También de mucho miedo por lo que ocurre en las calles y por lo que puede llegar a ocurrir en las próximas horas y en los próximos días. Y es justamente que las acciones como el traslado de 1000 privados de libertad generó enfrentamientos, lo que refleja un sistema debilitado que, según expertos, la crisis de seguridad no solo carcelario es el resultado de la política de austeridad empleado por el gobierno de Guillermo Lasso. Bajo el pretexto de la austeridad fiscal, va recortando recursos para salud, para educación, para distintas áreas y también para seguridad interna. Ante la crisis de inseguridad que soporta Guayaquil y Esmeraldas, el presidente Guillermo Lasso convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE,
precisamente para abordar y evaluar las estrategias realizadas en torno a este ámbito. El COSEP está conformado por el presidente, el vicepresidente, autoridades de la Asamblea Nacional, la Corte de Justicia, ministros de Estado, así como los altos mandos del Comando Conjunto de Estado. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. Y en Colombia, los municipios de Ronaldillo, La Unión y Bolívar en el norte del departamento del Valle del Cauca se encuentran en alerta debido al desbordamiento de ríos y quebradas a causa de las fuertes lluvias. Los organismos de seguridad y socorro activaron las alertas para atender las emergencias que ha causado el desbordamiento de la quebrada El Rincón, situada en el municipio La Unión. Alrededor de 20 viviendas han sido afectadas en esta zona. También se reportó un evento similar tras el desbordamiento del río Pescador en el municipio de Bolívar, que ha causado inundaciones en ese territorio. Según el alcalde Jesús Cárdenas, las autoridades ya realizan el balance de las afectaciones y el censo de las familias damnificadas. Y el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó a liberar las vías públicas del país en medio de los bloqueos ejecutados por grupos de simpatizantes a su gestión contra la victoria electoral de Lula da Silva del pasado 30 de octubre. Escuchemos. Les pido a ustedes que despejen las carreteras, protesten de otra forma. A mi entender, eso no forma parte de nuestra democracia. Por favor, no piensen mal de mí. Y el Ejecutivo boliviano anunció este miércoles que la comisión técnica que definirá la fecha del censo se instalará mañana, este viernes 4 de noviembre. Una rueda de prensa celebrada en Santa Cruz, único departamento que se opone a las condiciones del censo. El portavoz de la Presidencia del Estado Plurinacional, Jorge Richer, y el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, explicaron el contexto actual del proceso. Por su parte, el ministro de Planificación anunció la fecha para avanzar en el proceso y contribuir con el alivio de la dura situación de los cruceños. Veamos. Como lo señalaba Jorge, el gobierno nacional ha estado presente y está presente aquí en la ciudad de Santa Cruz para poder instalar el diálogo con los representantes del Comité Interinstitucional. Lamentablemente no hemos encontrado esa plena voluntad para instalar el diálogo y encontrar una solución a este conflicto que tiene la ciudad de Santa Cruz. En ese marco, el gobierno nacional, con el afán de avanzar dentro del proceso censal, avanzar hacia el logro de la tranquilidad y de la certidumbre al pueblo boliviano y a las familias cruceñas principalmente, va a instalar el día viernes la comisión técnica que va a ser la encargada de trabajar la fecha definitiva del día del empadronamiento. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas inició este miércoles los debates sobre la resolución para poner fin al bloqueo financiero, económico y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Diversos países condenaron y rechazaron la política agresiva de Washington contra La Habana en relación al bloqueo a esta isla. Otra de las medidas coercitivas denunciadas ante la ONU es la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. El gobierno cubano asegura que los daños por el bloqueo ascienden a más de $1.391.000 millones de dólares. Y el representante de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, reiteró el rechazo de su país contra el bloqueo arbitrario a Cuba por parte de los Estados Unidos. Escuchémoslo. Rusia, junto a la gran mayoría de los miembros de la comunidad internacional, de manera constante pide el levantamiento del bloqueo ilegítimo de Cuba. Expresamos nuestro rechazo categórico de la política de sanciones contra Cuba por parte de Estados Unidos de América. La multiplataforma informativa de Telesur estrenó el videoclip de la canción El Grito en honor al astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona, creada por el compositor e intérprete cubano Vicente Alejandro Trigo Junco, que acompañará la cobertura para el Mundial Qatar 2022. Les dejamos con parte de este video, filmado en distintos lugares de Latinoamérica, entre ellos el estadio Pedro Marrero de La Habana,
Cuba, el barrio San Agustín en Caracas, Venezuela, y el estudio Panorama Records en Buenos Aires. Volveremos mañana con Enclave Mediática y en la noche no se pierda Enclave Política. Veamos el videoclip. De vuelta a la fe.